Hermanos, muy buenos días. Hoy el Señor. eh, Vamos a iniciar nuestra reunión. Tengo 8 de la mañana con 8 minutos aquí en el sur de California. Hoy es el último día del mes. Hoy es 31 de julio de 2022. Y bueno, el tema de hoy es un buen tema. Es un buen tema. Estudiando el eh, libro de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Es un buen tema. Ustedes saben que estuve hablando en estas semanas y voy a seguir hablando acerca del origen del pentecostalismo en los Estados Unidos y cómo el pentecostalismo que nace aquí en los Estados Unidos con raíces en el siglo XIX viene a Latinoamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, todo a partir del año 1900, reciente. Si usted es pentecostal, si usted es evangélico, sepa que sus raíces religiosas vienen aquí de los Estados Unidos. Eso tiene que tenerlo en cuenta, nunca se olvide, eso es su acta de nacimiento. Cuando alguien le dice, ¿de qué país eres? De España, de Italia, de México, de Chile, de cualquier parte, ¿ok? Es igual aquí, ¿de qué parte es tu secta? De Estados Unidos. ¿Cuándo naciste? Entonces usted dice, nací en tal año. Usted ya sabe aquí, 1906, Estados Unidos. ¿Quiénes son tus padres? Usted dice, bueno, mis padres son fulano de tal y esto. Aquí su padre es Parham. Pero tiene usted también abuelos. Cantidad de abuelos tiene usted en su denominación pentecostal. Muchos abuelos. Y la mayoría de tus abuelos son norteamericanos, estadounidenses. Sí, sí, eso es así. Por eso que les estoy enseñando durante toda esta semana, ya tengo semanas, el origen del pentecostalismo. Hoy día, el tema de Hechos capítulo 19 del 1 al 7 tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que ver con todo esto. Y vamos a ver qué es lo que dice ya no los padres del pentecostalismo, sino lo que dicen las escrituras, lo que dice Lucas, lo que él narra, de la Biblia misma. Entonces, yo sé que cuando entró el pentecostalismo en los últimos 50 años, 60 años, como que la gente que sale del catolicismo, que nunca aprendió el catolicismo en verdad, no les interesó, crecieron ahí, pero nunca les interesó, aprendieron más en el pentecostalismo o evangelicalismo, pero aprendieron mal, de tal forma que ahora les cuesta aceptar la verdad. Es increíble, porque Latinoamérica no tiene ninguna herencia evangélica ni pentecostal, absolutamente nada. Yo espero que hayan hecho ya Google para que vean el origen de sus naciones, que generalmente empieza en el siglo XVI, con la llegada de los españoles de España. ¿Ok? Entonces, eso es, con el milagro de la Internet usted puede estudiar y hacerse profesora de historia, ¿no? Si lo quiere, porque ahí está toda la información. Eso si usted desea aprender. Eh, Vamos entonces a hacer una oración antes de empezar. Esto solamente fue una pequeña introducción porque está relacionado al tema. Y quiero que se unan conmigo en esta oración. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Que cuando estudiemos tu palabra, Señor, podamos entender lo que dice ahí y podamos sacar de nuestra mente, Señor, ideas falsas que personas han puesto y han hecho creer a muchos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer. Tengo la versión conmigo que es la Nueva Biblia de las Américas. Usted de repente tiene la Biblia de los Evangélicos, que es la Reina Valera, pero yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído,
si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bauticé con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Y eran en total 12 hombres. Ahora, este es un tema muy importante, muy importante. Porque ese es el texto clave en donde generalmente carismáticos pentecostales usan para comprobar de que exactamente hay que hablar, hay que recibir el Espíritu Santo, o sea, el bautismo, con la evidencia de hablar en lenguas. No, eso dicen ellos. Bueno, eso dicen ellos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura misma. Recuerde que esto fue escrito, ¿cuándo fue escrito? Cuando usted tiene su Biblia a la mano, ¿no? Yo tengo aquí, es que estoy leyendo el milagro de la internet, tengo 20 versiones en español en este momento conmigo. 20 versiones en español de la Biblia, en español. En inglés es mucho más. En inglés es mucho, mucho, mucho más. Eh, entonces tengo aquí también, esta es la Biblia bilingüe, en español y en inglés. Muy bueno, especialmente con ustedes. Entonces tengo conmigo, ¿no? Una parte es en inglés y una parte es en español. Así que yo puedo comprobar lo que dice en el inglés y también lo que dice en el español. Bueno, la Biblia fue escrita lo más cercano hace 2000 años al Nuevo Testamento. Son dos, la Biblia hebrea y la Biblia o los libros en el idioma griego, Koiné. No fue escrito en español de España. Así que cuando usted abre su Biblia, recuerde la primera cosa que tiene que hacer es, no fue escrito en mi lenguaje. ¿Ok? Eso tiene que preguntarse y decirse, no fue escrito en mi lenguaje. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender que cuando leemos algo, si hay cosas que no entendemos, es porque no fue escrito en nuestro lenguaje y mucho de eso no para nosotros. ¿Por qué? Porque fue escrito, se acuerde. Lucas, que escribió sus dos libros, el Evangelio y Hechos, fue escrito para Teófilo. Ahí lo dice. ¿No me cree? Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Él mismo lo dice. Aquí está. Aquí lo tengo. Dice así. Hechos 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Se dan cuenta? Le escribe a Teófilo. Ahí está. Lea. Hechos 1:1. Entonces, cuando alguien le dice a usted, a ver, usted que estudia la Biblia, ya tiene más de 40 años estudiando la Biblia, dígame, ¿para quién escribió Teófilo el libro de los Hechos? Usted ya sabe, o sea, ni siquiera me mande un texto, porque me voy a enojar. Usted inmediatamente, Hechos 1:1 dice, lo escribió a Teófilo. Ahí está. Lo puede inclusive subrayar. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que viene, entonces Lucas tiene en mente a Teófilo. Claro, porque él es como que yo escribo una carta a usted. Yo no voy a estar pensando, bueno, escribo una carta a usted, pero pensando en personas que van a vivir en los próximos 300 años. Ni los conozco. Es igual, Lucas escribió para Teófilo. Él no pensó para nosotros. Él escribió para Teófilo, porque Teófilo estaba escuchando historias acerca de creyentes, de personas que seguían a Jesús. Entonces él quiere poner las cosas en orden. Por eso que su objetivo de Lucas es demostrar que los creyentes, los seguidores de Jesús, no son como a él estaban diciendo. Que los verdaderos que causaban problema eran los judíos y no Pablo ni los apóstoles. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, cuando vamos al capítulo 18 de Hechos,
Yo lo tengo aquí en la computadora, el capítulo 19, pero voy a buscar en mi Biblia el capítulo 18, porque ese viene a ser el contexto. Pablo estaba en Corinto, capítulo 18, ¿no? Salió de Atenas y se fue a Corinto. Y bueno, ahí encontró a Aquila, ¿no? Eh, y a Priscila, su mujer. Le ayudaron. Él siguió y luego, después, ah, siguen y se encuentran después en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, versículo 24, natural de Alejandría. Este era, ya hablamos de Apolos, que fue un erudito. Apolo fue un erudito. ¿Sabes lo que es erudito? Vamos a ver. Tal vez se escuchó, pero ¿quién es un erudito? Lo voy a decir la verdadera definición de la palabra erudito. Erudito, aquí está. Bien, aquí dice, erudito. Es una palabra, es una palabra de origen italiano que significa doctor en letras. Una persona que es académica, que ha leído mucho. Y dice aquí, vamos a ver, bueno, generalmente es eh, alguien que es una persona literata, es un scholar. Scholar significa alguien que ha leído, desde pequeño ha tenido una educación completa, mire, educación completa. Y así fue Apolos, porque él viene de Alejandría, que está en el norte de Egipto. Y allí estaban las mejores academias, la gente más académica, inclusive mejor que los de Atenas, estaba en Alejandría. Si nosotros viviéramos en el tiempo de Jesús y uno dice, mamá, quiero ir a la universidad, no vaya a Atenas, vaya a Alejandría, porque Alejandría fue mucho, mucho superior a Atenas. Allí usted tendría la oportunidad de conocer mucho. Apolos fue educado desde pequeñito, chiquitito. Ya cuando era grande, era una persona, como dice aquí, hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras. Ese, ese Apolo era un genio. Hablar con él, por eso que cuando estaba en Corinto, muchos, como dice Pablo, muchos dicen que están con Pablo, unos con Pedro y unos con Corinto, perdón, con Apolos. Porque la gente se quedó asombrada de la sabiduría y el conocimiento y la elocuencia con que hablaba Apolos. ¿Se dan cuenta? La educación de ese tiempo con la educación de ahora. No, la educación de ahora no es educación, ¿sabía usted? Yo no sé qué enseñan las escuelas públicas, en serio. Yo no sé, es más, no digo que no vayan a la escuela, pero no sé por qué van a la escuela pública, pero ese es otro tema. Eh, capítulo 19. Después de ahí, dice versículo 1, aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, porque se quedó en Corinto, Apolos, no, se quedó en Corinto, Pablo comenzó a recorrer las regiones superiores que llegaron hasta Éfeso. ¿Ok? Cuando uno va al mapa de Asia, uno va a ver lo que está pasando ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Eh, Pablo estaba en Corinto. Y de ahí, a ver, ¿dónde está? Estoy viendo aquí Corinto. Ok. Ujú. Muy bien. Él dice que llega a Éfeso, las partes superiores que recorre. ¿Dónde está?
Aquí está. Berea, Anfípolis, Filipe, Neápolis, Samotracia, Troas, Pérgamo, Tiatira, entra hacia Lidia, Esmirna y llega a Lesbos. Hay una isla Lesbos, Mitilene, Frigia, Esmirna y llega a Éfeso. O sea, un viaje largo de Pablo. Viaje largo de Pablo. Muy, 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 muy largo. Va a Éfeso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que cuando estaba en Éfeso, recorriendo todo eso, encontró algunos discípulos. Porque, oiga, si usted está viajando, una de las cosas bonitas en viajar es que conoce mucha gente. Conoce gente, sus costumbres, su lenguaje, hablan en lenguas, diferentes lenguajes. La comida, exquisita la comida, su buen vino mediterráneo. Y, y bueno, y todo el panorama de ella, ¿no? Ah, bueno, Pablo encuentra estos discípulos, ¿no? Y recuerde, Lucas nos dice, no nos dice los detalles, pero dice solamente las partes que para él es importante para que Teófilo entienda que los creyentes no son personas de mal vivir. Quiere presentar la religión de Jesús en una forma tal como estaba pasando. Esa es una forma muy importante para conocer la Biblia. Y dice, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Eso está en el Hechos 19:1. ¿No? Ok, vamos a ver. Hechos 19:1. Em, dice que, bueno, Apolo se quedó en Corinto, edificándose y edificando a otros. Y cuando pasaba por las partes ya de Asia, llega a Corintios a la parte del sur y encontró ciertos discípulos. La palabra que en griego que se traduce en discípulo en el español significa alguien que está aprendiendo. Alguien que está aprendiendo. Y cuando vamos a la raíz del griego, significa alguien que hace un esfuerzo mental para pensar. Oiga, esto está bueno. Mire, la palabra discípulo viene de la palabra griega, como dice aquí, matetes. Y la palabra matetes viene de mat, que significa esfuerzo mental, ¿no? Esfuerzo mental y que piensa todo el asunto que le están enseñando. O sea, sigue todo eso. Entonces, cuando se dice que es un discípulo seguidor de Cristo, lo que está diciendo aquí es que sí, si matete significa pensar, tener esfuerzo de pensar, discípulo empieza con la mente. ¿Me está entendiendo? Ser discípulo empieza con la mente. Significa que el discípulo, de acuerdo a lo que habla la palabra griega que usa Lucas, es alguien que hace el esfuerzo de entender lo que está siguiendo. O sea, el origen de lo que sigue. O sea, entrar, por ejemplo, siglo XXI estamos. Entrar a una secta sin pensar a dónde uno está entrando está cometiendo un gran suicidio intelectual. Es lo que siempre les digo. ¿Quién fundó la secta? ¿Cuándo la fundaron? ¿Y dónde la fundaron? Usted no puede entrar solamente a una secta solamente porque le hablan, que es lo que ha sucedido en todo México, Centro y Sudamérica a partir de 1900 en adelante, cuando vienen sectas como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, evangélicos y todas las demás sectas habidas y por haber. La gente en su odio al catolicismo deja el catolicismo sin conocerlo bien y se meten a estas sectas, también sin conocerlo bien. No puede ser así.
La palabra discípulo viene de la palabra metatas, que significa alguien que tiene el esfuerzo mental de comprender absolutamente todo. O sea, para seguir a Jesús hay que conocerlo a Jesús. Lucas dice, encontró a ciertos discípulos, a los que estaban siguiendo a Jesús. Claro, uno dice siguiendo, no en el aspecto físico de seguirlo donde él estaba, porque él ya no estaba ahí, pero sus enseñanzas. Mire, y es un esfuerzo mental. Esfuerzo mental significa que no es saltar. Eso no es esfuerzo mental. No es gritar. No es balbucear. No es contornearse la cabeza de derecha a izquierda o el cuerpo de izquierda a derecha, adelante para atrás. No es temblar, doblar los dedos. Eso no es ser discípulo. Eso es tener un problema neurológico que tiene que ir a ver a un psiquiatra, a un neurótico, o alguien que le ayude en sus problemas mentales y emocionales. Pero no tiene nada que ver con ser discípulo de Jesús. Entonces la palabra metata que dice aquí, eran discípulos, eso lleva a que una vez que uno conozca a alguien, cambiar su estilo de vida y al mismo tiempo ser enseñado, catequizado, porque la palabra catequizar justamente significa eso, que le están ayudando. Por eso que dentro de la Reforma los catecismos estaban apuntando a enseñar y educar. La educación parte justamente de ser discípulo, de donde viene la palabra disciplina. O sea, disciplina no es castigo. Disciplina es poner las cosas en orden. ¿Cómo empieza a poner las cosas en orden? En la cabeza. Si tu mente no está en orden, nada de lo que tú hagas va a estar en orden. Eso es un hecho irrefutable. Si tú piensas mal, ya toda tu vida va a ser un desastre desde el día que tú te mueras. Porque todo empieza aquí en la mente. Todo lo que tú pones en tu cabeza, justamente va a salir en tu forma de vivir. Si tu mente absorbe cosas en desorden y cosas falsas, que es lo que está pasando con los medios controlados de desinformación en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, la mayoría, no se extrañen ver que la mayoría de las personas viven una vida desordenada. Ellos no creen en disciplina. Ellos hacen lo que les da su reverentísima gana. Y eso se ve en la religión. Política, ya sabemos que los políticos no sirven para nada. Y no exagero. No, es la puritita verdad. Esa gente no sirve. Dígame su presidente, ¿para qué sirve su presidente? Honestamente, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces, no es discípulo él. O sea, no es disciplinado. No le gusta el orden. Pregúntele, ¿qué hay en tu cabeza desde el momento que te despiertas? ¿Qué piensas? ¿Qué pones en tu mente? Aquí, aquí, aquí. Y uno entra aquí a la mente a través de la lectura y a través de lo que escucha. Son dos medios para poder nosotros percibir nuestro medio ambiente. Lo que uno lee ya entra inmediatamente a la cabeza. Lo que uno escucha ya entra inmediatamente a la cabeza. Si tú vas a un lugar y ves que saltan, que gritan, que se contornean y que los cuerpos y las manos comienzan a moverse de una forma, diríamos, que evidencian obviamente signos de trastornos emocionales y mentales y neurológicos que necesitan una ayuda profesional, médica y tal vez una cirugía mental del cerebro, entonces ya estás viendo que estás entrando en reuniones donde la gente no va a aprender nada. Al contrario, necesitan atención médica. Cuando comienzan a gritar, sin necesidad, solamente gritar, cuando comienzan a imitar sonidos de animales caninos, como los perros, cuando comienzan a revolcarse, a rodarse, cuando comienzan a zapatear y aplaudir. Entonces ya sabes que estás entrando a una reunión donde hay graves síntomas, ¿no?, de esquizofrenia. Eso es así. ¿Para qué mentir?
No tiene nada que ver con espíritu. Eso le han hecho creer a los latinoamericanos. A usted le han hecho creer eso. Y me sorprende que le hagan, eh, eh, que le hagan creer eso. Porque es evidencia de que la mayoría de las personas que entran a estos grupos no tienen criterio, no están informados, no leen. Entonces vemos que discípulo es una persona que plenamente piensa, estudia para conocer. Y una vez que conoce la verdad, sigue. Y que está continuamente aprendiendo. Un discípulo continuamente aprendiendo. Hasta el final de su vida, hasta que muera. Eso es un discípulo. Hasta el final. Por eso que la persona que no aprende y no es disciplinada, no es discípulo. No, no es discípulo. Y si aprende, aprende una falsedad, una mentira, mitos, leyendas, cuentos. Tampoco es discípulo. O sea, todo tiene que ser en su lugar. Tiene que ser en la verdad, tiene que ser disciplinado. Porque ahí lo dice. Lucas utiliza la palabra metetes, que significa alguien que piensa totalmente, que piensa correctamente, que piensa en orden, que sigue. Y la pregunta ya basada en esto le digo, ¿es usted un discípulo? ¿Es una persona disciplinada que piensa, que hace esfuerzo mental en aprender? Porque si no es así, bueno, entonces va a tener, ya tiene dos decisiones que hacer. Una, no hacer nada, no es discípulo, aunque usted diga no, no lo es. O dos, ser un discípulo de verdad. Hoy en día, por ejemplo, y el Señor, ¿se acuerda que le digo mi opinión? Según yo, pero basado no en mis caprichos, sino en lo que veo y observo y estudio, muchas congregaciones de hoy en día, créame que Dios no las reconoce. Es una reunión más de un club social y nada más. Es la puritita verdad. Yo no escucho a esa gente. No la escucho. Es, Dios es un Dios de orden, número uno. Y Dios tiene solamente una iglesia, no sectas. Eso nunca se olvide. Muchos de los que se reúnen hoy, sí, tienen la libertad de reunirse, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan. Cualquiera se reúne, pero de ahí no pasa. Eso es muy importante que usted tenga que entender. ¿Ok? Luego, ¿qué dice versículo 2? Dice que Él les dijo a ellos, el Espíritu Santo les pregunta, ¿no? Eh, Ustedes lo recibieron, ¿no? Con la palabra recibir, ¿qué significa? La palabra recibir, ¿qué significa? ¿De dónde sale esa palabra? Recuerde que todo esto es griego. Bueno, vamos a aprender griego, ¿qué le parece? La palabra recibir viene del verbo lambanó, que significa tomar algo, agarrar algo. Este es un reloj. Supongamos que alguien me dice, te quiero regalar este reloj. Yo inmediatamente lo agarro el reloj, pero lo agarro fuerte. Esto es recibir, según lo que Lucas está hablando. Agarrar algo con fuerza, con voluntad. Fíjese, esto es lo que cuando Lucas dice que Pablo dice recibieron el Espíritu Santo, lo que está diciendo agarraron con fuerza, con convicción, ¿no? El Espíritu Santo cuando creyeron, ¿no? Allí dice, voy a buscar aquí. Recibieron, agarraron con fuerza el Espíritu Santo cuando creísteis. Y la palabra creer, vamos a ver aquí. ¿Dónde está?
viene de la palabra piste ausantes, que es un verbo participio aoristo. ¿Qué significa eso? Significa de que lo que Pablo está preguntándoles, ¿ustedes son creyentes? Sí. Desde el momento que creyeron hasta ahora, recibieron el Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo Pablo a los discípulos, a los disciplinados, a los que están siguiendo a Jesús con la mente. Porque uno tiene que estar consciente para conocer algo y seguir. Mentalmente ellos estaban siendo discipulados, estaban aprendiendo, sabían. Pero la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Interesante la pregunta que plantea Pablo a los discípulos. Y ellos dijeron, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Ellos dijeron así. No, dicen. O sea, no que recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, esa respuesta es muy importante. Porque Lucas dice que eran discípulos. Pablo pregunta, recibieron cuando eran creyentes, porque dice que creyeron en Jesús. Fe. Y Pablo les dice, cuando ustedes creyeron, recibieron, agarraron fuerte el Espíritu Santo. La respuesta es honesta. Lucas escribe bien allí. Y dice que ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea que hasta el momento que Pablo estaba con ellos no habían, dice, escuchado si hay tal cosa como Espíritu Santo. La palabra escuchar viene de la palabra eco usemán, de donde viene nuestra palabra en español eco. Pero eco, como ya sabemos, lenguaje español de España no es castellano, es casi la mitad griego. La palabra eco no es español, es griego. Entonces de aquí viene la palabra eco, porque eco significa escuchar, ¿no? Claro, en nosotros el eco es cuando uno va a los valles. Yo lo he hecho, no sé si usted lo ha hecho. Usted grita cuando está en los valles, grita ¡aló! Y después se escucha que retumba con usted para atrás. ¡Aló! ¿Ha escuchado eso? Yo iba con mis amigos y comenzábamos a gritar ahí en el valle, aquí. ¡Aló! Y después nuestra propia voz regresaba. ¡Aló! Aló, aló. Nos divertíamos haciendo eso. Bueno, ese eco significa escuchar. Si se dan cuenta que hablamos griego, usted y yo hablamos griego. Bueno, yo ya sé que hablo griego, pero muchos hablan griego sin saber. Entonces viene, no escucharon. Y, o sea, ni siquiera tenían idea que es el Espíritu Santo. Ahora, muchos cuando dicen que no sabían que es Espíritu Santo, se estaba refiriendo no a que no sabían del Espíritu Santo, sino que no sabían que para creer hay que recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que estaban tratando de decir. ¿Me entiende? Porque Pablo, las preguntas que le pone Pablo, parece confusa, porque ellos eran discípulos. Pero Pablo va y dice, bueno, ya son discípulos, sí, creen, sí, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuándo creyeron? Habiendo creyeron. Y la palabra habiendo creyendo era como, mientras ellos creían, tenían que haber recibido el Espíritu Santo. Ahora, eh, ellos le dijeron, nunca escuchamos eso. Ahora, mira lo que dice versículo 3. Interesante lo que dice versículo 3. Dice, entonces, él dijo, Jesús. Fíjese lo que dice Jesús. Exactamente. Acuno. Mira lo que dice Jesús. Dice, perdón, Pablo, mira lo que dice Pablo. Dice, ¿en qué bautismo? Pues entonces fueron bautizados. Esa pregunta también está muy importante. Vamos entonces a ir, ¿no? Porque dice aquí, Pablo le pregunta, si no fueron bautizados, si no recibieron el Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Porque en la iglesia del primer siglo, como después,
La práctica era creer y bautizarse, porque el bautismo es importantísimo. Hablando de un punto de vista histórico, teológico, cristiano. No evangélico, para nada, porque eso distorsiona la verdadera fe cristiana. Tengo que decirlo porque muchos entran ahí y muy fuerte y se olvidan de lo que la Biblia enseña. La evidencia bíblica es creer y bautizarse. Eso es la evidencia. Mire, por eso Pablo le dice, cuando creyeron, ¿en qué se bautizaron? O sea, era imposible creer y no bautizarse. No había eso de que, bueno, el bautismo no salva. No, eso es invención evangélica. Pero la Biblia no dice eso. El que cree era bautizado. Ahí lo dice. Por eso Pablo dice, ¿en qué bautismo se bautizaron? Y la palabra bautismo utiliza aquí ebastitete, que viene a ser un auristo indicativo. Auristo indicativo significa que ellos fueron bautizados y su bautismo todavía está con ellos, realmente. Por eso dice, ¿en qué bautizo ustedes fueron bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo, ¿no? Que es un ah, acusativo de Juan, bautismo de Juan. O sea, ellos conocieron el bautismo de Juan. Da a entender el texto que estos 12 eran los seguidores de Juan el Bautista. Ellos fueron seguidores de Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista, y fueron bautizados. Entonces, muchos preguntan, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús? Aquí mismo nos dice, aquí está la respuesta a su pregunta. Por eso es bueno estudiar las Escrituras. ¿No? ¿Dónde está? A ver, aquí tengo varias. Bueno, puede usar esto, lo que usted desea. Puede usar esto o puede usar este color. Ya, lo que usted quiera. O puede usar este color también. Tengo esto. Verde tengo, pero como que verde no me gusta mucho. Así que generalmente utilizo esto, es mejor. Esto depende también, porque hay marcadores que a veces cubren demasiado la letra, no se puede ver. Esto también es bueno, pero esto pasa mucho el papel, o sea, se ve al otro lado. Así que mejor es esto. Me gusta más esto. Y tengo cantidad de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. ¿No? ¿Qué es el bautismo de Juan el Bautista? Aquí sí Lucas nos da la definición. Por eso dije, agarren. Aquí está lo que significa el bautismo de Juan el Bautista. ¿Listos? Ok, vamos. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Eso es la cosa. ¿Se dan cuenta? Bautismo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa metanoia. ¿Qué significa metanoia? No. Metanoia es una palabra en griego que significa cambiar la forma de pensar. Entonces, arrepentimiento no es un sentimiento. ¿Sabiste eso? La palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimiento. No muchos dicen, oh, tienes que sentir cambiar. No dice eso. La palabra arrepentimiento en el griego, recuerde, esto fue escrito en griego. Nunca se olvide. Escriba en su Biblia, en la portada de su Biblia, allí ponga Biblia. Y ahí abajito ponga escrito en hebreo y escrito en griego. Para que cuando lea, sepa que no está leyendo el original, sino una traducción. Y como tenemos el milagro de la internet, abra interlinear español griego o español hebreo y comienza a leer la Biblia. Ay, hermano, pero tanto. Oye, si no quiere, no lo haga. A mí no me afecta para nada. Yo le digo para que usted aprenda. Si no lo quiere hacer, oiga, nadie lo obliga a nada. Solamente digo que si quiere aprender, tiene que hacerlo así. Si quiere ser discípulo, tiene que hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Metanoia
tiene que ver cambio de mente, cambio de actitud. Es como, por ejemplo, usted está manejando. Entonces hay dos caminos. Él dice, para y dice, ¿en cuál camino voy? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Qué si voy a la derecha y me lleva a un barranco y me caigo? ¿Y qué si voy a la izquierda y me pierdo? Bueno, uno de los dos debe ser. Entonces usted dice, voy a la derecha. Y de pronto dice, no, mire, no, 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 no. Voy a devolverme y voy a ir a la izquierda. Esa decisión de devolverse es porque usted hizo una metanoia, o sea, cambió su forma de pensar. Porque estaba yendo en la parte derecha y dice, mejor me regreso. ¿Se dan cuenta ese cambio? Ese cambio que le hace en la mente para regresarse a la izquierda se llama metanoia. Metanoia. No es algo que siente, usted tiene que decidirlo. Es más, usted puede sentir, pero eso no es arrepentimiento. Es en su mente hacer la decisión. Nadie lo obliga, a menos que haya una pistola, pero eso, es más, no es ni siquiera arrepentimiento porque usted lo hace a la fuerza. Tiene que ser un cambio de mente, de pensamiento, de decisión. Entonces dice, ok, ya no, me regreso y se va a la izquierda. Ese cambio es lo que significa arrepentimiento, cambio de mente. Muchos dicen por ahí, y es falso, y tengo que decirlo aquí lamentablemente, y lo digo porque muchos todavía tienen esa mentalidad evangélica. Créame, amigo, amiga, cambie, limpie su mente de esas cosas, sinceramente. No le ayudan para nada. Es la pura verdad, no le ayudan para nada. Arrepentimiento no significa que usted se pone a llorar. Puede haber son manifestaciones, pero arrepentimiento es mental, es intelectual. Es un cambio de mentalidad. Por eso dice, Juan bautizó el bautismo de cambiar la forma de pensar, ¿no? Tenían que cambiar su forma de pensar. Y aquí lo dice. Eso es lo que está diciendo Pablo, le dijo. Diciendo al pueblo que tienen que creer en aquel que vendría después de él. O sea que el bautismo de Juan era que la gente preparara a la gente en su mente porque va a venir el Mesías. Y cuando Él venga deben creer en Él. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama preparar. Él decía al pueblo, crean en aquel que vendría después de Él. O sea, Juan estaba preparando la mentalidad, la actitud de la gente, para que cuando el momento que Jesús aparezca en escena, Juan sale de la escena y Jesús toma lugar en la escena, y la gente que escuchó a Juan y que fue preparada por Juan, entonces ya habiendo cambiado su mente, entonces ellos creen pisteus en Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, Juan hizo un gran trabajo, porque aquí vemos sus discípulos que tomaron en cuenta a Juan, se bautizaron, cambiaron su mentalidad a la espera de Jesús, lo cual también creyeron. Hasta ahí estaba bien, ¿no? Pero en el 5, miren la reacción de los discípulos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Muchos entienden que fueron bautizados en espíritu, dice, lo cual no es cierto. Cuando dice y fueron bautizados, porque dice ahí, habiendo escuchado otra vez la palabra acosantes, ¿no? Ellos dice fueron bautizados, es el aoristo indicativo. ¿Significa qué? Significa que realmente se bautizaron en agua. Los 12 se bautizaron en agua. Y se bautizaron en la autoridad del Señor Jesús. Cuando dice en el nombre, que es onomateu Kyriou Jesu, significa bajo la autoridad de Jesús.
O sea, ellos fueron bautizados, pero fue un bautismo de preparación. No tiene eh, uh, valor cuando uno cree. Y Pablo los bautiza otra vez. Ahora, aquí está bien interesante esto, porque el punto de vista teológico es, hay un solo bautismo. La pregunta es, si hay un solo bautismo, ¿por qué Pablo los tuvo que bautizar otra vez? Porque el bautismo de Juan no era válido cuando uno cree en Jesús. Es como que no se hubieran bautizado. Por eso les pregunta, ¿en qué se bautizaron? Porque ya sabían, todos sabían, Juan predicó el bautismo, también Jesús predicó el bautismo, pero el bautismo que vale es después que uno cree, que hace profesión de fe. Por eso le pregunta. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, bueno, solamente el bautismo de Juan. Pablo dice, ese bautismo fue preparación para que ustedes cambien su forma de pensar, porque cuando aparezca Jesús, ustedes tienen que creer en Él. Y correcto, ustedes creyeron en Él, pero ¿ya no fueron bautizados de ahí? No, 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 no. Bueno, ahora les voy a bautizar. Y se bautizaron con agua. Ese es el bautismo que vale, después de creer. Y lo bautiza en el nombre de Jesús. Ahora, después que sucede eso, mira lo que dice aquí. Dice en el versículo 6, dice, y, ¿no? Habiendo, es un participio activo donde está aquí. 6, y cuando Pablo les impuso las manos, o sea, después que se bautizaron en agua, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, eso es bien importante. Dice aquí, y habiendo puesto sus manos, Pablo, sobre ellos, él puso sus manos, porque era apóstol. Él lo hizo. No lo hizo Barnabás, no lo hizo alguien más. Él fue apóstol. Él tuvo la autoridad directa de Dios. Escuche bien este detalle. Escuche bien este detalle. Los amigos que son evangélicos o pentecostales que entran y creen de poner posición de manos y que recibe todo esto. Esta es la parte muy importante y crítica. ¿Quién les pone las manos? Respóndame, está en su Biblia ahí. ¿Quién les pone las manos? Fue el apóstol Pablo. Ahí lo dice. Y dice que cuando él puso las manos sobre ellos, que eran 12, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y cuando vino sobre ellos eh, empezaron a hablar. El alum, que es el verbo que está en el imperfecto indicativo, en lenguajes y comenzaron a profetizar. Ahora, de aquí hay dos cosas, más de dos cosas. Uno, imposición de manos. La imposición de manos es una imposición de manos apostólica que solamente los que tienen la autoridad apostólica pueden hacer eso. Me explico. Si alguien no tiene la autoridad apostólica de poner las manos, no lo puede hacer. Y si lo hace, no tiene valor. ¿Me entiende el ejemplo que siempre pongo del policía? Yo me puedo ir a comprar un uniforme de policía, me compro una pistola, me visto de policía, salgo a la calle y créame, la gente va a decir, oh, un policía. Y mire, tiene los zapatos bien limpios, tiene la pistola ahí también, o sea, es policía. Sí, parezco policía, pero no soy policía. Porque por más que me ponga el uniforme, yo no he sido rectificado, fui a la academia, no he jurado, no hicieron todo el protocolo, no soy autorizado por el departamento de policía para ser policía, aunque me ponga el mejor uniforme. Bueno, en ese caso es lo mismo. No importa cuántas manos te pongan encima y un montón de cosas. Si no tienen la autorización apostólica, no pueden hacer eso. No tiene valor. Y a mí me lo hicieron cuando era evangélico. Los mejores líderes pentecostales lo hicieron para que yo hable en lenguas. Sin ser, sí, vino uno, no hablé y llamó, hermano, venga, necesitamos ayuda. Así dijo. Y otra mano encima. Cada mano que me ponían para abajo porque apretaban mi cabeza. Y venían otra mano.
al final me quedé así, porque venía una y otra y otra y otra y otra, y ahora con poner ladrillos me ponían así, 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 y más, y pues ahí tampoco podía hablar porque ya me estaba doliendo, que me empujaban para abajo y no hablé en lenguas nunca. Claro, ellos eran los apóstoles y profetas de la renovación y restauración de la iglesia primitiva, pentecostal, con señales y signos y bautismo y visiones y sueños en los últimos tiempos, según el profeta Joel. No, 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 nunca hablé en lenguas. La única lengua que hablo es inglés y español. ¿Tenían autoridad esas personas para hacer eso? No tenían autoridad. Ellos se pueden poner el nombre que quieran, pero no tienen autoridad. Por eso digo, entraron en México, Centro y Sudamérica a partir de 1900 en adelante. ¿Cómo es posible que los sudamericanos, mexicanos, centroamericanos crean eso? Yo les pregunto a usted, ¿cómo usted cree eso? Vea su historia, vea su historia, haga Google, diga, mi país, ¿cómo empezó mi país? Ponga. Ok, vinieron los españoles, 1500, a ver, ¿cómo es todo esto? Y vea ahí, vea su cultura, conozca su religión, qué es lo que cree en la religión. No, no vea, bueno, yo crecí aquí, ese era borracho. No, no vea a esa gente, vea la religión, lo que enseña. Sea serio. Y vea en qué momento entran estas sectas. Pregúntese. Oh, 1916 vinieron. ¿Quién las trajo? O sea que hasta 1916 no había estas cosas en mi país. Oh, 1910 vino aquí. Antes de eso no había esto aquí. Y eran poquitos. Oh, recién para 1980, 90 comienza a crecer poco a poco. Oh, que ahora ya sé. O sea, hace 1910, estamos en 2020. Un poquito de 100 años ya recién vinieron. Ah, Estados Unidos vinieron. Oh, vienen de Estados Unidos. Está bien. Ya se conoce, ya sabe, ya feliz de la vida usted. Cuando se siente en su casa con sus amigos, su familia, entonces usted, de una forma inteligente, bien informada, discípula, recuerde, disciplina, usted puede hablar. Oh, yo sé cuándo vinieron ellos aquí. O sí, cuándo sobrina, tía, tío, sobrino, abuelo, abuela, nieto, ¿cuándo vinieron? Vinieron en el año 1910. Oh, ¿de veras? Sí. ¿De dónde vinieron? De Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí. Oh, yo no sabía. ¿Y quién los trajo? Fulano de tal, fulano, eran tres que vinieron. Oh, ahí ahora entiendo recién. Antes no había. No, antes no había. Nosotros, nuestra cultura aquí, ellos vinieron eran foráneos extranjeros que trajeron. O sea que hace poquito, exactamente hace poquito nomás. Oh, gracias sobrino, gracias tía, gracias tío, sobrina. Usted es una persona muy informada. Voy a venir siempre a su casa a tomar café para que al mismo tiempo usted me enseñe la historia de todas estas sectas. ¿Qué le parece? ¿Puede hacerlo? Educar a su familia, informarle, hacer que su familia sean familias más informadas, educadas en la cultura, en la historia, en la religión. ¿Qué le parece? ¿Lo puede hacer? Puede inclusive escribir. Es más, crea un blog y ponga ahí historia, digamos, de las sectas de mi país. Póngalo. Le va a ayudar a mucha gente. Puede inclusive hacer un programa en YouTube. Mi programa pone su nombre, hoy día voy a hablar cómo entró esta primera secta a mi país. Está informando a la gente, está educando a la gente, y así se va propagando el conocimiento. ¿Qué le parece? ¿Lo puede hacer? Se lo dejo a su decisión. Recuerde, usted puede hacer la metanoia, o sea, cambiar su forma de pensar. Metanoia. Haga metanoia. Le exijo, le exhorto, haga metanoia. Cambie su forma de pensar para bien. Metanoia. A partir de ahora, cuando diga metanoia, ya saben a lo que me refiero. Arrepiéntase, cambie su mente,
cambie su forma de ver la vida a algo mejor, como lo hicieron aquí, metanoia. Cuando dicen hablar en lenguas, ¿de qué se está refiriendo? Bueno, la palabra lengua viene justamente, ¿no? De la palabra que se llama glosa. Glosa significa lenguaje de una nación. ¿Se dan cuenta? No significa bla 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 rasama sama sama lama lama sama raba 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 sama. No significa ni raba ni sama ni lama ni nada de eso. No significa nada de eso. Cuando dice hablar en lengua glosa, significa lenguaje de una nación. Por ejemplo, inglés, el lenguaje más comercial y conocido. Hablar inglés es hermoso, uno aprende, es una lengua. China, el chino, la lengua china tiene dialectos. Hablar chino es difícil, créame. Ahora, si usted quiere hablar chino, aquí en Facebook, digo Facebook, no, en la internet, hay un sitio que se llama Speaking Chinese. Aquí está. Y dice aquí, aprenda cómo hablar chino en 4 horas. Oiga, mira que está. Sí, dice, aprenda cómo hablar chino en 4 horas. Oiga, ¿qué horas son? Bueno, tengo las 9. Después de esto, a ver, si empiezo a las 9, 10, 11, 12, para la 1 de la tarde, que son 4 horas, ya sé hablar chino. Y aquí dice, mire, empieza a hablar chino como un nativo de la China. O sea, voy a hablar, tener el acento chino, ¿no? Chao mein, o sea, algo así. Y luego de ahí, del acento, puedo repetir palabras en chino. O sea, no se sorprendan que en la noche o más tarde les hable en español, griego, inglés y chino. ¿Le gustaría aprender chino? A eso se refiere cuando dicen lenguaje. Ruso. Oiga, aprender ruso. Si aprender chino es difícil, ruso, yo creo que queman sus neuronas. Y también aparece aquí, aprenda ruso en 5 horas. Parece que es un poquito más difícil, pero son 5 horas. Le desafío a usted. Hoy día 4 horas aprenda chino. Cuando regrese a la tarde, escríbanos en chino o en ruso. ¿Qué le parece? O sea, cuando dice glosa, son lenguajes de naciones. Puede ser italiano, que ya se entiende mejor, portugués, que entendemos mejor con el latín, alemán, griego. Bueno, griego, hay 2 griegos, el antiguo, el koiné, 3, y este. Entonces a eso se refiere. No se refiere a lama sama, rama saba, lama saba, rema saba, rama, rama rama. No, nada de rama, ni lama, ni saba, absolutamente nada de esas cosas. Son lenguajes de naciones. ¿Ok? Y eso se utiliza inclusive cuando los discípulos recibieron, cuando apareció, dice, lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en diferente lengua. ¿Se dan cuenta? Eso es lenguaje. En Hechos 10:46, cuando vinieron también, ¿no? Empezaron a hablar en otras lenguas y exaltar el nombre de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí es lenguaje. No balbuceo de ramas, sabataba, 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 tabataba, ramas, sabataba. No, nada de ramas, sabataba, nada de lema, sama, nada de esas cosas. No crea, por favor. Se los suplico para el bien de su salud mental. No crea esas cosas, porque no es así. Nunca fue así, es más, nunca fue así. Hasta el fundador del pentecostalismo, Charles Parham, dijo en 1906, que él considera esas manifestaciones, mira, el fundador del pentecostalismo, como prostitución espiritual. Y llamó a esas gentes que hacen eso,
que danzaban, saltaban, brincaban, rodaban por el piso, se jalaban de los pelos, movían la cabeza de un lugar a otro, movían así las manos. Los llamó idiotas, así los dijo. Son gente idiota. El fundador del pentecostalismo los llama eso. Por eso nunca lo quisieron. El fundador ya no lo quisieron después, porque no estaba de acuerdo con esas cosas. Entonces, cuando habla aquí de que ellos comenzaron a hablar y a profetizar, muchos dicen, no, pero están profetizando. Bueno, si esas dos cosas importantes. Si esas profecías hubieran sido importantes, Lucas no lo escribió. O sea, nunca vamos a saber qué profetizaron. O sea, que no fue relevante. Obviamente, porque no dice que profetizaron. Pero no se refiere a eso. Profetizar significa, como dice en otras partes, a exaltar y magnificar el nombre de Dios. A exaltar y magnificar el nombre de Dios, que es lo que hacían en el tiempo de Pentecostés, en la casa de Cornelio también, que cuando ellos recibieron los lenguajes para hablar, ellos estaban exaltando el nombre de Dios. No estaban diciendo que mañana va a haber un terremoto, que se va a levantar el mar, que yo profetizo que ese cerro que está mirándote a ti se va a partir en 4, que yo profetizo. No, nada de esas cosas que hoy en día los agoreros hablan. Tonteras, tonteras. Simplemente estaban alabando a Dios en esos lenguajes. Estaban adorando a Dios en esos lenguajes. Y nada más, eso. Entonces vemos, número 1, que el bautismo que habían recibido no era el bautismo en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, era el bautismo antiguo de arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, prepararles para el Señor. Y sí lo hicieron, creyeron en Jesús, hasta ahí está bien, pero no fueron bautizados después. Pablo los bautiza bajo la autoridad de Jesús, y luego de ese momento, Pablo con la autoridad que él tiene, nadie más. Eso ya no es repetitivo ahora. Si usted conoce, pero yo conozco en mi ciudad al profeta Jerónimo, él ha puesto manos a todo el mundo les pone manos y sigue poniendo manos. Bueno, él que siga poniendo manos, esa es cuestión de él, pero no tiene autoridad. Absolutamente no tiene ninguna autoridad excepto la que él mismo se da. Bueno, allá él. Pero no cuente esas cosas para nada. Y eso no fue el único, ya estoy enseñándoles. Desde hace semanas, ayer tuve la reunión con cómo empiezan, ¿no?, en el siglo XIX en Estados Unidos a tener estas manifestaciones, cómo entran en un trance, comienzan a tener experiencias de levitación, personas que comienzan a tener problemas de percepción mental, en donde confundan la realidad con su imaginación. Y dicen ver cosas que no hay, escuchar voces que no existen, tener experiencias que nadie más lo tiene. Es increíble, ¿no? El pentecostalismo es una mezcla, como dije ayer, de rituales africanos que vinieron con los esclavos en el siglo XVIII a los Estados Unidos, y cuando escuchaban que cantaban los puritanos el Evangelio, ellos lo traducían en su cultura con tambores, ¿no?, con danzas espiritualistas, ¿no?, de animismo, de brujería, de santería. Y fue una mezcla para el siglo XIX, cuando comienzan a escuchar estas prédicas. Eso prácticamente pasó a muchas personas en las colonias. Y comenzaron a tener las mismas manifestaciones físicas que tuvieron en África durante milenios, las tribus africanas que vinieron a Estados Unidos. Comenzaron a hacer danzas alrededor, típico de ellos. Comenzaron a balbucear. No son lenguajes que la Biblia dice, ellos mismos. Comenzaron a tener éxtasis, trance, los ojos se les ponían por atrás, se tiraban al piso, en el piso comenzaban muchos de ellos a levitar, levitaciones. Rodaban en el piso, rodaban. Mientras rodaban, se ponían de en 4 y comenzaban a aullar como lobos, a ladrar. ¿De dónde vienen esas manifestaciones? De la confluencia de los ritos africanos de los esclavos que vinieron a las colonias y que ellos adoraban así, con
con aplaudimiento, con saltos, con tembladera. Ellos entraban a un trance. Eso pasó a estas reuniones. El pentecostalismo absorbió todas esas costumbres. Y cuando viene a México, Centro y Sudamérica, aquí que no leen nada, es increíble, ¿no? Entran ahí. Yo no entiendo. Entran a sectas que tienen influencia africana ritualista. Eso es la verdad. Esas manifestaciones no tienen nada que ver con Dios, ni con el Espíritu de Dios. Son rituales ancestrales africanos que entraron al pentecostalismo y que vienen aquí. Muchos no saben eso. Vea la historia de su país. ¿Cómo entraron? ¿De dónde vienen? Las manifestaciones que ellos dicen que es de Dios. Véanlo. Tengo aquí acceso a las mejores universidades, por ejemplo, la Universidad de Oral Roberts en Oklahoma. Yo estuve ahí y tengo acceso a sus bibliotecas que están inéditas de todos los periódicos de la época, en escritos, primera mano, primera fuente, donde ahí mismo dicen cómo eran las manifestaciones. Es increíble. Por eso que Parham, el fundador, en 1906 decía que las reuniones de ellas, el 75-70% estaba lleno de espiritistas, de santeros, de brujos, de brujas. ¿Se imagina usted eso? Eso no cuentan, ¿eh? Claro, porque eso es mala reputación. Pero esa es la verdad. Están los documentos ahí. Así que todas esas experiencias que está diciendo aquí no tienen nada que ver con lo que se ve ahora. El hablar en lenguas es hablar en otros idiomas de su tiempo. Y el profetizar no es profetizar que va a venir enfermedad, que se va a acabar el mundo. Nada, es simplemente alabar a Dios en su lenguaje. Es como en inglés, praise the Lord. Thank you, Jesus Christ. I love you from the bottom of my heart. Praise the Lord. Praise your name in the name of Jesus. Thank you. Thank you in the name of Jesus Christ. Father, thank you in Jesus Christ. Praise the Lord. Eso es lenguaje en inglés. Así ellos adoraban en otras lenguas. ¿Me entiende? Bueno, espero que esto les haya ayudado a comprender más todo este asunto, doctrina y tema de las manifestaciones, especialmente aquí, que no tiene ni nada que ver con otras cosas excepto el lenguaje de su tiempo y alabar a Dios, adorarle en esos lenguajes. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús y que tu palabra haya realmente penetrado en la mente y corazón de cada uno. Así te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Sí, recuerden, bueno, que pasen un excelente día del Señor.